Hoy nos encontramos en uno de los parajes naturales más famosos y conocidos de Daroca, su pinar. Todos los darocenses y amigos reconocemos este sitio, hemos venido alguna vez a dar un paseo aprovechando el sol de invierno, a hacer una parrilla de cara al buen tiempo, a dar una vuelta con los perros o simplemente a ver si salía alguna seta. Pero el Pinar de Daroca es mucho más que esto, es una importante obra de corrección hidrológico-forestal. Así que nosotros nos vamos a cambiar de sitio y os sigo contando un poquillo más sobre esto. Todos los pueblos del río Jiloca, a lo largo de la historia, han sufrido numerosos episodios de inundaciones, de aguas torrenciales, de grandes avenidas, y todo esto se debía a que las laderas que recogen aguas hacia el río Jiloca estaban desprovistas de vegetación. Eran suelos pobres, muy impermeabilizados debido a su naturaleza arcillosa, y debido a la actividad humana y a la fuerte carga ganadera, no tenían vegetación que retuviera estas aguas o las frenara para llegar al río Jiloca de una manera más suave. Así pues, en el año 1907 se afronta un ambicioso proyecto de corrección hidrológico-forestal, lo que da comienzo a nuestro pinar de hoy en día en Daroca. En sus primeras obras lo que se hace es fajinas, muretes de piedra y diques como este que tengo a mis espaldas. Esto intenta frenar un poco el carácter torrencial de estas ramblas que vienen desde muy lejos, frenando poco a poco la fuerza del agua y así esa acción erosiva frente al suelo. Así pues, el Pinar de Daroca podríamos decir que es un pinar puramente protector, no productor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la implantación de estos árboles en el Pinar de Daroca no se busca obtener unos rendimientos económicos debidos a la corta de madera o al aprovechamiento de otros recursos derivados, como podría ser la resina, las piñas, los hongos, etcétera, sino que lo que se busca es proteger el suelo, de ahí ese nombre de bosque protector que recibe. Todo esto, aparte de con los trabajos puramente hidrológicos, hechos de piedra como este dique, se consigue generando esta cubierta vegetal sobre el suelo. Esto se hizo principalmente con 3 especies aquí en Daroca, con pino carrasco, que es el Pinus alepensis, con pino piñonero, que es el Pinus pinea, y con pino pinaster, ¿vale? O resinero, que se conoce por aquí, o pino rodeno en Aragón. Estas 3 especies son especies que se adaptan a un suelo poco profundo, un suelo pobre, con unas temperaturas muy extremas, mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Aparte, esto va unido siempre en Daroca, ya lo sabéis, a que llueve muy poco. Este año es una excepción, pero normalmente llueve poco, por tanto necesitamos especies que aguanten estas condiciones extremas, y estas fueron las elegidas y hoy en día son las que cubren nuestros suelos. Nos encontramos en la Rambla del Reventón. Este es uno de los diques que encontramos en esta rambla. Como veis, este dique ya está totalmente colmatado. Para los que a lo mejor no habéis visto nunca un dique, es algo parecido a una presa de un pantano. Debería de estar libre por este lado y libre por el otro. Por el otro lado, ya veis que está totalmente lleno de tierra, de arena, de sedimentos, y eso es porque ha cumplido ya su función. Ahora la función que en un origen tenía este dique la están cumpliendo toda esta masa arbolada que vemos a mi alrededor, todos estos pinos. Aquí en la Rambla del Reventón estas repoblaciones se comenzaron a hacer en 1908. Ahora no lo notamos en estas laderas, pero en su momento se aterrazaron, es decir, se hicieron como escalones donde se plantaron los pinos. Aquí en esta rambla la especie predominante que se utilizó fue el pino pinaster, aunque se ve que está salpicado con alepensis y demás. Y ya ahora están haciendo ya otra vegetación de manera natural que está sustituyendo a estos pinos. Como decimos, la función de estos diques es ir frenando el agua para que no corra tan deprisa y por tanto no vaya excavando, no vaya erosionando de una manera tan salvaje el suelo, ¿no? Y perdiendo el poco suelo que teníamos. Y poco a poco esa función que en principio hacía el dique ahora la hacen las raíces de todos estos pinos y de toda esta vegetación que tenemos ya en las laderas.
Sin lugar a duda, uno de los éxitos de las repoblaciones que se hacían en aquella época es la procedencia de estos árboles, de estas plantas pequeñas que se ponían en los terrenos que queríamos recuperar. Y es que se producían esta planta muy cerca de aquí. Se construían unos viveros cerca de las zonas donde luego iba a ser implantada esa masa forestal. Así, desde que se sembraban los piñones y se empezaban a cuidar esas pequeñas plantas, pues con riegos, etcétera, estas plantas se iban acostumbrando un poco al clima, a las temperaturas, a las precipitaciones de la zona donde luego iban a tener que vivir. Y muestra de este éxito pues es la masa de pinos que tenemos aquí. Esta zona en la que estamos ahora tiene más de 100 años desde que fue plantada y su función la ha cumplido con creces. De hecho, ahora ya se está dando una regeneración, ¿no? Una renovación de estos pinos que ya son bastante viejos a pinos o especies nuevas que van creciendo en los claros que se quedan. En el bosque, cada vez que se cae un árbol, otro ocupa su lugar. De manera que en cuanto uno de estos árboles se cae por una nevada, como ha pasado ahora este año, por un vendaval, etcétera, en ese hueco entra la luz y empiezan a germinar pues piñones, hijos de los árboles originales, o otras especies como pueden ser bellotas de carrasca, de quejigo, que poco a poco van a ir renovando esta masa y haciendo un pinar más rico en diversidad y en número de especies. Nos encontramos en uno de los lugares más conocidos por todos en este pinar, la Casa de los Pinos. Una infraestructura que junto con otras también forma parte de ese proyecto de corrección hidrológico forestal que se llevó a cabo. Y una casa esta de aquí de Daroca que a punto de cumplir 100 años de su construcción sigue teniendo una función, ¿no? Sigue estando en uso. Y es que actualmente es la base de la BRIF de Daroca, la Brigada Refuerzo de Incendios Forestales. Unas brigadas helitransportadas con cobertura nacional que, aun faltándoles mucho reconocimiento y mucha mejoría en sus condiciones laborales, se juegan la vida combatiendo los incendios forestales en primera línea de fuego, allí donde los medios de comunicación no llegan. Aparte de los trabajos que hemos nombrado anteriormente de plantaciones de repoblaciones con pinos y esa construcción de diques, en las salidas de las ramblas que recogen tanta agua, en la parte más baja se construyeron unos muros de piedra con unos contrafuertes de mampostería como estos que tengo a mis espaldas, para canalizar el agua directamente hacia el río Jiloca y así evitar en la vega de Daroca estos desbordamientos. Aparte se construyeron algunos pasos elevados para que el agua pasara por encima de la vía del tren o de la carretera, como los famosos puentes de la carretera de Manchones, hoy en día desaparecidos. Esa era su función, pasar el agua que llovía, que caía en el pinar por encima de la carretera para evitar daños. Desde aquí, desde la casilla de los cazadores, despedimos este vídeo y esperemos que muy pronto podamos todos recorrer este pinar de Daroca, disfrutándolo y conociendo un poco más de su origen y de sus funciones, siempre cuidándolo y respetando nuestro pinar tan querido en Daroca.